Hola, querido espectador. Te deseo una excelente experiencia con esta nueva historia y te pido que te suscribas al canal. Episodio 1. La llamada inesperada. Hola, me llamo Miguel, tengo 28 años y vivo en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Trabajo como pintor independiente desde hace varios años, haciendo lo que puedo para mantenerme a flote entre encargos, facturas y días en los que el teléfono no suena. No es una vida fácil, pero es honesta, y siempre he creído que mientras mis manos sigan firmes y mi palabra sea clara, encontraré la forma de seguir adelante. Aquella mañana estaba terminando un café frío cuando sonó mi móvil. Un número desconocido. Dudé un segundo antes de contestar, como si ya supiera que esa llamada iba a cambiar algo. Al otro lado, una voz de hombre mayor, firme pero educada, me preguntó si estaba disponible para pintar una casa durante la semana. Dijo que necesitaba que todo estuviera listo antes de que su hija regresara. Acepté sin hacer demasiadas preguntas. El trabajo era trabajo, y yo lo necesitaba. Llegué a la dirección al día siguiente. Una casa antigua, bien cuidada, con un pequeño jardín al frente y una puerta de madera que parecía haber visto muchos inviernos. El padre me recibió con un apretón de manos y una mirada que no supe descifrar. Me mostró las habitaciones que necesitaban pintura y me dejó trabajar en silencio, observándome desde el pasillo de vez en cuando. Pasaron las horas entre rodillos, cubetas y el olor a pintura fresca. La casa estaba demasiado tranquila, como si guardara algo en cada pared. Cuando estaba por recoger mis cosas al final del día, el hombre se acercó y, sin rodeos, dijo una frase que me dejó inmóvil. «Mi hija te pidió a ti, a nadie más». Lo miré, esperando una explicación, pero solo asintió, como si eso fuera suficiente. No sabía quién era su hija ni por qué alguien que no me conocía me habría elegido. Guardé mis herramientas con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de curiosidad y un ligero nerviosismo que no supe explicar. Esa noche, de camino a casa, pensé en sus palabras una y otra vez. Sentía que ya había cruzado una puerta invisible, una que no tenía cerradura para volver atrás. Sin saberlo, mi rutina había quedado atrás, y algo nuevo, algo desconocido, estaba a punto de empezar. Episodio 2. El primer encuentro con María. Al día siguiente regresé a la casa con la misma sensación extraña en el pecho. Había pasado la noche pensando en la frase del padre, tratando de encontrarle una lógica. Mientras preparaba mis herramientas, la puerta se abrió detrás de mí y escuché unos pasos suaves sobre el suelo del pasillo. Cuando me giré, la vi por primera vez. María estaba de pie junto a la entrada, con una mochila colgada al hombro y el cabello aún un poco desordenado por el viaje. Tenía una expresión cansada, pero sus ojos se movían con curiosidad por cada rincón de la casa, como si intentara reconocer un lugar que ya no sentía del todo suyo. Su padre la llamó desde la cocina y ella respondió con una sonrisa breve antes de mirarme. «Tú debes ser Miguel», dijo, con una voz tranquila, sin prisa. Asentí y le tendí la mano, sintiendo un leve nerviosismo que no recordaba haber tenido con ningún cliente antes. Me dio un apretón firme, seguro, y por un momento ninguno de los dos dijo nada más. El silencio no fue incómodo, solo lleno de algo que todavía no sabíamos nombrar. Volví a mi trabajo, pero podía sentir su presencia. María se movía por la casa, abría puertas, tocaba las paredes recién pintadas y se detenía a mirarlas como si buscara algo más allá del color. En un momento se acercó con una taza de café y la dejó a mi lado. «Para que no trabajes con el estómago vacío», dijo, y se quedó observándome un segundo más de lo necesario antes de irse. A lo largo del día intercambiamos pequeñas frases, comentarios simples sobre el clima, la pintura, el barrio. Nada profundo, nada personal, pero cada palabra parecía tener un peso diferente. Noté que, de vez en cuando, María se quedaba mirándome desde el otro lado de la habitación, como si quisiera preguntar algo y no se atreviera. Cuando estaba por irme, ella se acercó de nuevo. «Gracias por el trabajo que estás haciendo», dijo en voz baja. Esta casa lo necesitaba. No supe si hablaba de la pintura o de algo más. Salí al atardecer con la sensación de que aquel encuentro había sido solo el comienzo. María no era solo la hija del hombre que me había contratado. Había algo en su forma de mirarme, en su manera de quedarse en silencio, que me hacía pensar que mi presencia en esa casa tenía un motivo que todavía no entendía. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa por descubrirlo. Episodio 3. Las paredes también escuchan. Ese tercer día llegué más temprano de lo habitual. La casa estaba en silencio, demasiado quieta, como si aún estuviera dormida. El padre ya se había ido a hacer sus compras y María no había bajado de su habitación.
Aproveché para trabajar en el cuarto más antiguo, uno que casi no se usaba y que tenía muebles viejos cubiertos con sábanas. Moví una cómoda para poder pintar bien la pared detrás. Al hacerlo, varias fotos cayeron al suelo. Me agaché a recogerlas por instinto. Eran imágenes antiguas, enmarcadas, un poco desgastadas por el tiempo. En una de ellas aparecía María, más joven, junto a un hombre que sonreía con el brazo alrededor de sus hombros. No supe quién era, pero la forma en que ella lo miraba decía mucho. Dejé las fotos sobre la cómoda, sin atreverme a mirar más. No era mi lugar. Seguí pintando, pero sentía un nudo en el estómago, como si hubiera tocado algo que no me pertenecía. Unos minutos después escuché pasos detrás de mí. «Veo que encontraste el pasado de esta casa», dijo María con una sonrisa triste. Me giré, un poco incómodo, y le expliqué que no había querido husmear. Ella negó con la cabeza y se acercó a las fotos. Tomó una de ellas y la sostuvo entre sus manos. «Él era alguien muy importante para mí», dijo en voz baja. Se fue sin despedirse. Desde entonces, todo aquí se siente diferente. No supe qué responder. Solo asentí y dejé el rodillo a un lado. María se sentó en la cama vieja y me contó un poco más. Habló de cómo se fue a la ciudad para intentar empezar de nuevo, de cómo volvió porque, al final, el hogar no es un lugar, sino las personas que te esperan, aunque no siempre sepan cómo hacerlo. Yo le conté de mi vida sencilla, de los trabajos que van y vienen, de los días en los que solo espero que alguien vuelva a llamar. No eran grandes historias, pero ella escuchaba como si lo fueran. Nos quedamos en silencio por un momento, mirando la pared a medio pintar. «Tal vez por eso te pedí a ti», dijo de repente. «Alguien que no supiera nada de nosotros. Alguien nuevo». Sus palabras se quedaron flotando en el aire. Entendí que no solo estaba pintando una casa, sino entrando, sin querer, en una parte frágil de su historia. Cuando me fui ese día, el sol ya se escondía. Sentía que cada brocha que pasaba sobre la pared también borraba un poco del pasado, dejando espacio para algo que todavía no tenía nombre, pero que empezaba a sentirse real. Episodio 4. Lo que realmente pidió María. Ese día el padre no estaba en casa cuando llegué. La sala estaba en silencio y la pintura de las paredes ya empezaba a secarse, dejando un olor suave en el aire. Estaba limpiando mis brochas cuando escuché su voz desde la puerta. «Miguel, ven un momento, por favor». Era él. Había entrado sin que me diera cuenta. Me pidió que lo acompañara al patio trasero. Nos sentamos en unas sillas de metal, bajo la sombra de un árbol viejo que parecía tan cansado como la casa. «Mi hija no solo pidió a un pintor», dijo sin rodeos. «Pidió a alguien que no cargara con nuestra historia. Alguien que no supiera lo que pasó aquí». Lo miré en silencio, dejando que sus palabras se acomodaran en mi cabeza. María necesitaba a alguien nuevo en su vida, continuó. Alguien que no la mirara con lástima, sino con curiosidad. No supe qué decir. Yo solo había venido a trabajar, pero entendí que, sin quererlo, me había convertido en algo más para ellos. Más tarde, María me propuso salir a dar una vuelta por el barrio. Caminamos sin un destino claro, hablando de cosas simples. Me contó de su tiempo fuera de la ciudad, de los trabajos que tuvo, de los lugares en los que nunca logró sentirse en casa. Yo le hablé de mis sueños pequeños, de tener algún día un taller propio, de no tener que esperar cada semana a que sonara el teléfono. Nos sentamos en una banca frente a una tienda vieja que aún vendía refrescos en botellas de vidrio. Reímos por lo sencillo que sonaba todo, por lo fácil que era hablar sin pensar en el pasado ni en lo que vendría después. Por un momento, el mundo se redujo a esa tarde, al ruido lejano de los autos y a la sombra que se alargaba la acera. Cuando regresamos a la casa, María se detuvo en la puerta. «Gracias por caminar conmigo», dijo. Hacía tiempo que no me sentía tan ligera. Yo asentí, sintiendo lo mismo. No había promesas, ni palabras grandes, solo una calma que no esperaba encontrar en un trabajo más. Esa noche, mientras ordenaba mis cosas en mi apartamento, pensé en lo que el padre me había dicho. Tal vez no estaba ahí solo para pintar paredes, sino para ayudar, sin darme cuenta, a que algo roto empezara a encontrar su forma de nuevo. Episodio 5. La casa terminada, la historia cerrada. El último día llegué temprano, como si no quisiera que se acabara tan rápido. La casa ya no se sentía igual que la primera vez. Las paredes claras reflejaban la luz de la mañana y el aire parecía más ligero, como si todo respirara distinto. Di las últimas pinceladas en el pasillo, cuidando cada detalle, sabiendo que ese sería mi final en ese lugar. El padre apareció con 2 tazas de café. Me tendió una sin decir mucho. Caminamos por las habitaciones en silencio,
revisando el trabajo. Al final, asintió con una pequeña sonrisa. Gracias, Miguel. Hiciste más de lo que crees, dijo. No le pregunté a qué se refería. De alguna manera, ya lo sabía. María estaba en la sala, sentada en el sofá, mirando alrededor como si quisiera guardar cada rincón en su memoria. Cuando me vio, se levantó despacio. La casa se ve hermosa, dijo. No solo por la pintura. Nos quedamos unos segundos sin hablar. El silencio ya no era incómodo. Era claro. Te voy a extrañar, añadió, con una sonrisa suave. Yo respiré hondo antes de responder. Yo también. Pero creo que esto tenía que ser así. Caminamos juntos hasta la puerta. El sol de la tarde caía sobre el jardín, iluminando las flores nuevas que el padre había plantado esa semana. María sacó su teléfono y me lo extendió. No quiero que esto se quede solo aquí, dijo. Guardé su número, sabiendo que no era una promesa grande, pero sí algo real. El padre nos observaba desde el porche. Cuando pasé a su lado, me dio un apretón en el hombro. Cuídate, muchacho. Asentí y di un paso fuera de la casa. Antes de irme, me giré una última vez. María estaba a la puerta, con esa misma mirada tranquila que había tenido el primer día. Mientras caminaba hacia mi camioneta, entendí que no todas las historias terminan con un final perfecto, pero algunas terminan en el lugar correcto. Yo volví a mi rutina, a mis trabajos y a mis días simples, pero con la certeza de que, en esa casa, dejé algo más que pintura. Dejé una parte de mí y me llevé una historia que ya tenía un final claro, pero un recuerdo que seguiría conmigo. Ten,